me pasó este hecho, ¿no? Este hecho del abuso sexual, que, que mi mente como que no, como si lo hubiese encapsulado lo que me pasó. Por eso cuando, cuando me acuerdo de mi infancia, me acuerdo de lo bueno, porque esa parte al comienzo no la podía recordar. Como en mi mente decía, no, como no podía asimilar esto, ¿no? Porque como es un recuerdo como si fuese separado de la emoción, por decirlo de una manera. Bienvenidos a todos a Yo Te Lo Cuento con Samay Kilian, un podcast en el que compartimos historias de vida, experiencias, reflexiones con las que seguramente se van a poder identificar y con las que vamos a aprender mucho. Y para la conversación de hoy nos acompaña Gustavo, que además de ser un músico servidor en la Iglesia Católica, es un hombre que tiene una historia de vida con la que ha tenido que pasar muchas pruebas y con la que siento que muchos de ustedes van a reflexionar porque tenemos frente a nosotros un hombre muy valiente. Por eso hoy le doy la bienvenida a Gustavo a Yo Te Lo Cuento. Bienvenido, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. No, a vos la verdad por estar aquí, por compartir, porque, bueno, desde aquel día en el que Dios hizo como todo, ¿no? Para que yo estuviera preciso ahí, para escuchar tu historia, me dije que eso era algo que muchos debían escuchar, ¿no? Porque el hecho de vivir ciertas situaciones en la vida y que puedas pararte ahí como lo hiciste vos delante de de todas las personas que se encontraban ahí en ese momento en la iglesia y tomar un micrófono y contar lo que te pasó, es porque Dios tiene un propósito. Y por eso te agradezco que estés aquí para compartirla. Bien, bueno, eh, empezamos. Decime si querés hacer algunas preguntas y yo te voy contestando, como vos quieras. Sí, bueno, a mí me parece, Gustavo, que deberías comenzar, no sé, contándonos cómo ha sido o cómo, perdón, cómo fue tu infancia, ¿sí? ¿Vivías con tu mamá, vivías con tu papá? Eh, yo, mi infancia fue con mis hermanos, fue una infancia con mucha familia. Mis papás son paraguayos, nacidos los dos en el Paraguay, se conocieron acá y acá formaron una familia bastante grande, somos cuatro hermanos, yo soy el último de esos cuatro hermanos, pero como era una familia de inmigrantes, eh, también estaban mis tíos, había hermanos de parte de mi mamá, hermanos de parte de mi padre, y en mi casa vivía mi abuelo, también, también del Paraguay. Durante un tiempo prolongado, casi 15 años, vivió con nosotros mi abuelo. Entonces, mi casa era el centro de los domingos donde nos encontrábamos de familia y venían mis tíos para visitarlo, él cocinaba. Fue una infancia donde en el barrio donde yo vivía, podíamos salir a jugar con los vecinos. Fue una infancia feliz, donde teníamos un lugar donde jugar a la pelota, nos juntábamos las chicas y los chicos. Era, fue dentro de todo, fue una hermosa infancia. Fue una hermosa infancia, porque bueno, vamos a contarle un poquito también, ¿no? A la gente, porque de pronto para que entren un poco en contexto de lo que trata un poco la historia de Gustavo. Y es que bueno, Gustavo fue víctima de abuso sexual cuando era pequeño, pero la forma de descubrir este abuso es lo que demuestra, ¿no? Que cuando a tu ser le pasa algo y quizás no entiende o no sabe qué fue lo que realmente pasó, hay algo en ti que lo dice, ¿no? Que te lo hace sentir. Y ese fue tu caso, Ah, ¿no, Gustavo? Porque me gustaría que le contaras un exactamente. poco, sí, me gustaría que le contaras un poco a la gente de que viviste una infancia, como decías, dentro de lo que cabe una infancia feliz, pero sucede una situación en tu vida que fue muy compleja. Ah. Sí, está bueno aclararlo, porque si bien lo que me pasó no fue algo que yo pude, ¿cómo se dice? Lo pude recordar inmediatamente. En mi mente eh, yo tengo ciertas cosas que me pasan hoy,
¿no? Que son como una secuela de ese hecho que pasó hace muchos años. En este momento yo tengo como olvidos, es decir, a veces voy a la casa de algún amigo y me olvido algo, me olvido los anteojos o me olvido, este, no sé, una llave. Entonces, o cuando escribo me pasa que hay letras, palabras que en la palabra no la completo, no completo la palabra y yo pienso de que la palabra está completa, pero en realidad no. Son secuelas, digamos, de lo que me pasó cuando era chico. Dentro de toda esa infancia que pude vivir, me pasó este hecho, ¿no? Este hecho del abuso sexual, que, que mi mente como que no, como si lo hubiese encapsulado, lo que me pasó no lo podía recordar. Por eso cuando me acuerdo de mi infancia me acuerdo de lo bueno, porque esa parte al comienzo no la podía recordar. Me pasaba cuando ya fui creciendo un poco más, empecé a participar de la iglesia y en la iglesia nos enseñaron a hacer oraciones. Y en esas oraciones, donde yo me tenía que meter para adentro, empecé a tener como recuerdos, como fotos de algo que yo no entendía al comienzo. Y eran como flashes, como fotos. Y yo decía, ¿eso será verdad? ¿Esto que veo será verdad? No, como que no me lo creía yo esto. Y a medida que empecé a tener un camino de fe, de oración, cada vez empecé como a recordar más de ese hecho que me había pasado hace tantos años. Y cada vez el recuerdo era un poco más vívido, pero aún así como que no me lo creía. Paralelamente me pasaban cosas con, con, con las chicas o con otras personas que me costaba mucho acercarme. Me costaba mucho, nosotros cuando teníamos 11, 12 años, 13 años, nos juntábamos en la casa de algunos de mis vecinos y se llamaba en ese momento los asaltos. Era una reunión donde eh, traíamos para tomar, para comer y después bailábamos. Y al bailar, en esa época, hace tantos años, los chicos y las chicas de 11, 12, 13 años, bailábamos cerca. Es decir, teníamos contacto con otra persona. Claro. Y todos querían ese momento, esperaban ese momento para acercarse y tener un contacto con otra persona. Y yo, en mi caso particular, a mí me costaba muchísimo. Me sudaban las manos, me transpiraban los brazos, me transpiraba la cara. Era una sensación de rechazo que yo no podía entender por qué. Entonces, entre los recuerdos y la sensación que tenía con otras personas, me costó, en esos años me costó mucho poder acercarme a otra persona, tocar a otra persona. Y yo no entendía por qué. A medida que fui creciendo, entre los 16 17 años, empecé, gracias a un camino de fe y de oración, empecé a tener más recuerdos. Y en un momento, a los 19 años, fui a donar sangre al hospital. Entonces, estando en el hospital con un grupo de amigos que fuimos a donar sangre, todos nos hicieron las pruebas para donar. Todos sí pudieron donar, menos yo. Entonces, la doctora que me atendió me pidió que volviera a hablar con ella en el consultorio y ahí me dio la noticia que en mi sangre tenía HPV, que es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, Claro. en ese momento yo no tenía una vida sexual, no tenía relaciones sexuales. Entonces, yo lo que me cayó, como decimos en Argentina, me cayó la ficha. Es como que me confirmó esto que me había pasado. Entonces, esos recuerdos que yo tenía de la infancia, sumado a lo que por exámenes médicos me dio, y la sensación que tenía yo con la gente, me confirmó todo lo que me había pasado. Claro, porque tenías estos recuerdos, pero era como que no querías asimilar realmente que algo te había pasado, era como que habías nublado tu mente
como para salirte de esa situación, como para pensar que realmente ese hecho no había sucedido en tu vida. Pero como decías, ¿no? Llega un momento, ¿no? Llega un momento en el que, como decís vos, cuando vos empezaste en este camino de la fe, ¿no? Y Dios te empezó a iluminar todos esos momentos que te habían sucedido, pero aún así todavía estaba ahí como esa no aceptación. Sin embargo, sucede un hecho más Exacto. trascendental, ¿no? Que es cuando vas a donar sangre, ¿no? Es como que vas a conocer la verdad de lo que te ha pasado y lo vas a tener que saber y tal cual como sucedió, ¿no? Es un hecho que uno dice, o sea, fuiste a donar sangre, Dios como que puso todo para ese encuentro y te das cuenta ahí que realmente sí había pasado. Sí, 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 es verdad. Entonces, eso como que me confirmó el hecho de algo que, como en mi mente decía, no, como no podía asimilar esto, ¿no? Porque como es un recuerdo, como si fuese separado de la emoción, por decirlo de una manera, eso como que me costaba mucho aceptarlo. Y de hecho recuerdo una vez en el secundario, eh, que me pasó que me puse a llorar frente a mis compañeros, éramos como 35 éramos compañeros, yo ya tenía 18 años y me agarró como un ataque de angustia y no entendía por qué. Después pude hablar con psicólogos, pude tener un tratamiento, por decirlo así, hablarlo con psicólogos, eh, y esto me fue ayudando, me fue acompañando a tener un poco más entender esto, pero verlo no desde o sea, primero aceptarlo, pero no vivirlo desde la víctima, sino, bueno, esto ya pasó, es horrible lo que me pasó, gracias a Dios fue solamente una vez, y tratar de vivir el hoy con esto, ¿no? Tratar de vivirlo teniendo en cuenta que sí pasó, pero que eso no me afecte, que no me afecte de manera negativa, sino que pueda tratar de vivir lo mejor posible en mi vida, ¿no? Esto fue la conclusión que llegué a después de eh, tantas conversaciones con un profesional. Gustavo, Sí, una pregunta. Cuando pasó esta situación, cuando sucedió lo de la donación de sangre, ¿le contás a tu mamá, a alguien de tu familia cercano lo que te habían dicho? no, no pude. No lo pude hacer en el momento porque eh, mi madre siempre tuvo problemas del corazón y no sé cómo explicarlo. Lo pude contar recién hace 3 años. Mi madre falleció hace 2 años. Pude hablarlo hace recién 3 años con ella. Mi papá falleció hace muchos años, murió muy joven, tampoco pude contárselo a él. Eh, pero con mi madre sí, pude contárselo. Se puso muy mal cuando se lo conté. Pero es algo difícil de contar, por decirlo así, porque me pasa esto, ¿no? Que esto lo que me explicaba una psicóloga. Eh, Cuando uno le pasa este trauma, pasa por un trauma así, similar, del abuso sexual, eh, están estos dogmas, estos mandatos que uno recibe cuando uno es niño, que nadie te toque. Esa frase la escuché de mi papá, la escuché de mi mamá, que nadie te toque. Y en el momento de que alguien te toca, uno como niño, que esto es lo que me explicaban, ¿no?, los profesionales, uno como niño eh, se siente que falló, me tocaron, entonces la culpa es mía. El segundo es esto de si sé quién fue, lo mato. En la mente de un niño, cuando uno piensa, y normalmente, bueno, lo que me pasó a mí fue que fue un pariente cercano el abusador. Entonces, pasa esto, ¿no? ¿Cómo mi papá va a matar a este hombre? Mi papá va a terminar preso, no voy a volver a ver a mi papá. Entonces, en la mente de un niño pasa esto, ¿no? Que uno no quiere que pase. Y después el secreto. Si vos decís algo, voy a matar a tu papá, voy a matar a tu mamá. Entonces, uno queda traumado por el hecho en sí de la violación.
uno queda traumado por el hecho del secreto, que no le pase nada a tu familia. Entonces, eso en mi mente fue esos tres hechos. En mi mente creo que fueron lo que, por decirlo de una manera, me cerró, me selló la boca por tanto tiempo, ¿no? Y me bloqueó, o sea, creo que ahí está el kit de la cuestión del abuso, ¿no? Durante muchos, muchos años esto no. Primero fue difícil aceptar que eso pasó. La confirmación médica me ayudó a aceptarlo. Y después el trabajo de empezar a contarlo, eso también es algo que a mí me ayudó mucho, ¿no? Contarlo. Yo cuando se lo cuento a mis hijos, ahora tengo dos hijos, y cuando se lo conté a mi hijo mayor, eh, después se lo conté a mi hija también, ella ahora tiene 11 años. Eh, y, o sea, lo fui contando de a poco, ¿no? Fui contándolo a mi comunidad, en la parroquia donde estoy. Como que de a poco fui tratando de sacar eso afuera, ¿no? Era, obviamente con un acompañamiento de muchos años. Entonces, como que el hecho de contarlo me sana, por decirlo así. Claro, te ayuda y además también ayuda a otros, ¿no? Porque es muy importante. Yo siento que este testimonio tuyo es muy valioso para compartirlo con los demás y tiene un propósito en el camino de la vida. Yo lo siento así. Además, porque lo que vos decís no es fácil contarlo, pero lo estás haciendo. Y yo creo que mucha gente se identifica con tu historia, con lo que le ha pasado. Hay mucha gente que también ha vivido lo que has vivido y de pronto no se anima, como decís vos, a contarlo, a decírselo a la familia, a sacarlo, para poder también de alguna forma liberarse o también comenzar un tratamiento psicológico, porque como vos decías, después de conocer todo lo que había pasado, de confirmar, inicias como un proceso psicológico, un proceso que te empezó a ayudar, ¿no? Sí, sí, es importante, creo que es fundamental poder tener un acompañamiento profesional y también un acompañamiento espiritual. En mi caso, yo tenía un sacerdote muy cerca de casa que además de sacerdote era psicólogo. Entonces, esas conversaciones con él a mí me ayudaron muchísimo. No se da en todos los casos. Normalmente uno tiene que asistir a un tratamiento y ser acompañado con un sacerdote, a mí, en mi caso personal, me ayuda mucho. Eh, Dar el primer paso no es fácil, no es fácil, pero es necesario porque para tener una vida plena, uno tiene que tomar la decisión de pedir ayuda profesional, ¿no? En este sentido. Hoy por hoy puedo decir que mi infancia fue una infancia feliz porque solamente fue una vez y gracias a Dios que fue una sola vez y me ha marcado para toda la vida, pero yo no permito que ese hecho marque o tiña toda mi vida, ¿no? Eh, Creo que eso es algo que traté por lo menos año a año, momento a momento, de que, que no sea de modo negativo, no verlo o sea, si bien es algo muy, muy feo, que no opaque mi vida. Claro, que no afecte tu vida. Además, tenés una relación muy bonita con Dios, ¿no? Y comenzaste en la música, ¿no? A cantarle a Dios. También contanos un Sí. poco cómo fue ese camino, ¿no? Porque es interesante también que ustedes sepan cómo comenzó Gustavo a tocar guitarra, a Eh, cantar. cuando yo tenía más o menos 15 años, me invitaron a la parroquia. Y normalmente en nuestro barrio todos íbamos a la parroquia. Entonces era un grupo de jóvenes de yo lo veía muy lindo porque veía las diferentes generaciones que pasaban por la parroquia y veía yo también quería participar de eso, ¿no? Porque lo hacíamos todo el barrio. Y la primera vez que vi que una persona tocaba la guitarra enfrente mío,
nunca había visto eso, ¿no? Nunca había visto un músico tocar. Y la primera vez que lo vi, yo sentí que eso era para mí, o sea, que yo estaba haciendo eso. Fue como una iluminación para mí ese momento. Ver una persona tocando un instrumento y cantando, adentro mío sentía un fuego, sentía que eso era para mí. Fue como una revelación ese momento. Cuando terminó el encuentro de la catequesis, le pedí a este muchacho si me enseñaba qué era eso, cómo se hacía. Este muchacho me lo mostró, me dijo cómo se hacía, y le pedí si me prestaba su guitarra, pues yo instrumento no tenía. Y me lo prestó y me quedé todo ese sábado, me quedé desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Al día siguiente volví a su casa, le pedí por favor que me enseñara algo más. Y me quedé desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche con eso. Y a partir de ese momento no paré nunca más, no dejé de tocar el instrumento, no, empecé a aprender a cantar. Me costó mucho cantar por, por esta cuestión del trauma, ¿no? Esto que decía una psicóloga, que cuando una persona vive un trauma, normalmente se ve en la voz, y a mí me costó muchísimo cantar, y fui como tratando por años con profesores, con educación, tratar de sacar eso que en realidad siento que ya lo tenía dentro, ¿no? Que era mi propósito de ser músico, ¿no? Y lo pude lograr pasar eso, ¿no? Y poder cantar, poder tocar. Me costó muchísimo, pero lo pude lograr. Y después de ese día empecé a servir a Dios, a servir con la música. A partir de los 17 años empecé a tocar en mi parroquia hasta el día de hoy que toco ahí. Ahora tengo 46. Y todos los días no he dejado de tocar el instrumento. He aprendido a tocar otros instrumentos también y lo he transformado en mi forma de vida. Yo hoy soy profesor de música, hace 15 años que enseño en escuelas primarias y bueno, da la casualidad, bueno, casualidades no existen, pero que yo trabajo en primero, en segundo y tercer grado con niños de entre 6 7 y 8 años. Que me pasó a mí que esos 3 años yo no los recuerdo. Yo no tengo recuerdo del primero, del segundo y del tercer grado, producto del abuso que recibí. Y hoy trabajo con niños de primero, segundo y tercer grado. Entonces es como una compensación, por decirlo así, de vivir algo que no recuerdo. Vivir algo con ellos, ¿no? Eso que no pude vivir. Y es hermoso, no sé, me siento cómodo trabajando con estos niños y lo vivo plenamente a través de la música, ¿no? Claro, y eso es muy interesante porque también la música es una terapia, ¿no? Y creo que lo has tomado no solamente como una pasión, sino que siento yo que al inicio fue como decías, como una terapia, como hablaba el psicólogo, lo que decía, ¿no? El proceso que tuviste para poder seguir ese camino y también lo importante que yo siento aquí, el reflejo de la vida espiritual de Gustavo, que eso es fundamental para poder sanar el corazón, ¿no? Y para poder llegar a perdonar a esa persona. ¿Perdonaste a esa persona, Gustavo? Sí, sí, el perdón es una decisión. Perdonar es, es como cuando yo después de mucho reflexionar acerca a través de la vida en oración, el perdonar me beneficia mucho, muchísimo. A mí me ha beneficiado muchísimo perdonar, porque soy yo el que siente ese dolor, soy yo que vive ese trauma y necesito perdonar para liberarme. Perdonar libera. El perdonar me beneficia, porque no es ir con esa persona y darle una palmada y decirle te perdono, eso ya está. No se trata de eso, se trata de mirar hacia adentro de esto que me pasó, que no me afecte, decir, bueno, esto es lo que tengo, es lo que viví,
aceptar esto que me pasó, pero yo tengo una vida que continuar, que ser feliz. Perdonar es como cuando uno está en un río y está estancado. La corriente va hacia el mar, pero yo estoy ahí, no me muevo porque tengo debajo de mi barco, tengo como un ancla que está ahí, profunda, anclada, profunda en el fondo del río. Perdonar es levantar el ancla, perdonar es subir esa ancla. Yo decido subir esa ancla, meterla en mi barco y ahí continuar mi vida. Eso es perdonar. Claro, y es muy importante el perdón. Y yo siento que hay mucha gente que no entiende eso y se sumerge en el dolor y es difícil, como decías vos, poder salir de ahí, ¿no? De esa realidad, de esa situación que se ha vivido y sobre todo de transformar esa situación en un propósito y en un camino, como lo has hecho vos, ¿no? Que además lo has hecho Sí. desde lo que te digo, la parte espiritual, una persona que ha sanado muchas cosas de las que ha vivido, especialmente este suceso en particular, que yo siento que, como lo decías, no es fácil decirlo. Por eso me gustaría que compartieras un poco, Gustavo, ¿cuál fue la primera vez, cuando yo escuché tu historia, no sé si fue la primera vez que lo contaste en la parroquia o si ya lo habías contado, ¿cómo fue esa primera vez de contarlo a la gente? Y la primera vez que lo conté fue, nosotros en la parroquia hemos tenido siempre grupos de, nos dividamos por edades y a eso le llamamos comunidades, pequeñas comunidades. Todos teníamos la misma edad y así sucesivamente, ¿no? En diferentes secciones de la parroquia. Y de compartir, escucharnos, orar juntos. Eso genera un clima de confianza. No es sencillo pararse cuando uno tenés 20 años, 20, 21 años. En ese momento fue cuando empecé, a los más o menos sí, a esa edad, 21 años. No no es fácil empezar a contarlo, se necesita este clima de hermano donde poder contarlo. Eh, eh, y ahí de a poco empecé como a tratar de... Es como que hasta inclusive yo mucho no me lo creía, esta cuestión de aceptación no es fácil, ¿no? Lleva mucho tiempo. Obviamente que al tener ya esta confirmación médica fue como me impulsó a contarlo, porque necesitaba hacerlo, necesitaba aliviar la carga. Y contarlo fue aliviador, fue bueno para mí. Me sentí mejor, me sentí que me escucharon. Entonces, esa fue como que de a poco, no era siempre, sino que era solo en esta cuestión de reuniones. Y fue de a poco, fui contándolo de a poco, ¿no? Ya te digo, ni siquiera a mi madre le pude haber contar, se lo pude contar hace 3 años. eh, y bueno, al año siguiente falleció. O sea, no es fácil contarlo. Claro, pero lo que te decía, o sea, te enfrentaste a la gente, le contaste y además recibir también de la gente ese acompañamiento, ¿no? La gente, la empatía de la gente que es muy importante, ¿no? La solidaridad con el otro, con el que ha sufrido, con el que ha vivido una situación de esas, es importante y que lo hayas encontrado en tu comunidad, ¿no? Que la gente abraza también el dolor que siente tu hermano, tu amigo que ha pasado por esta situación y existe ese acompañamiento, porque es muy importante, ¿no? Como decía Gustavo, el acompañamiento de la comunidad, el acompañamiento de la familia, que si bien comenzaste a contarlo hace 3 años porque no fue fácil para poder contárselo a tu mamá, luego quizás a tu esposa, a tus hijos, no, no fue como fácil, pero lo hiciste, ¿no? Y eso es de valientes contarlo, es de valientes sacar lo que se ha vivido también, porque todas esas experiencias ayudan a otras personas. Incluso a mí me pasó algo muy particular el día que estábamos, que yo fui a la iglesia, a este encuentro, a esta Eucaristía,
y estaba Gustavo, y a mí me pasaron unas cosas para yo llegar a la parroquia y al fin yo estuve ahí. Y cuando yo escucho la historia de Gustavo, yo digo, yo tenía que estar aquí hoy, tenía que escuchar lo que a Gustavo le pasó, por alguna razón. Y después yo dije, en algún momento yo tengo que hablar con Gustavo para que Gustavo cuente su historia. Y todo en la vida Dios lo conecta, ¿no? Lo que decía, o sea, todo pasa con una conexión porque Dios tiene un propósito y una razón. Y qué bueno, Gustavo, que hayas compartido y que estés compartiendo este testimonio, porque a la vez también ayuda a que los demás lo puedan sacar, lo puedan decir, pero también es una prevención, ¿no, Gustavo? Para que cuiden los niños, Exacto. para que, porque de pronto eso sucedió en un momento en el que de pronto tus papás no estaban, más o menos cómo fue. Fue, fue una tarde, fue en una tarde, yo tenía alrededor de entre 5 o 6 años. Mi mamá me mandó a pedir azúcar a la casa de un pariente. eh, y ahí cuando llegué a esa casa, era algo normal que pasaba en esa época, no hace tantos años, íbamos solos, por decirlo así. Eh, por ejemplo, ya mi madre me mandaba al almacén, me mandaba a la casa de familiares a traer ciertas cosas. Entonces, como que no pasaba solo conmigo, mis hermanos también. También teníamos esos mandados, por decirlo así. Bueno, en ese caso me pasó que era una tarde, faltaba azúcar y fui a la casa de un familiar para ir a buscar. Y en ese momento, bueno, no había nadie, esa casa solamente estaba esta persona, ¿no? Que, que fue la que abusó de mí. Es como dice el dicho, ¿no? La oportunidad es el ladrón, por decirlo así. No sé, Claro. y entonces, bueno, me pasó ese hecho esa tarde. La sensación que tuve en ese momento fue de terror, fue un momento de terror, fue como una puñalada la sensación que sentí, eh, eh, mezclado con un llanto. O sea, fue realmente, no entendía qué pasó. Después del abuso, y todas esas amenazas que pasaron en ese momento, cuando vuelvo a mi casa, es de, vengo con las manos vacías, por decirlo así. Mi madre mucho no, ¿qué pasó? Me había preguntado. Eh, yo no sabía qué contestarle. Después, más tarde, ya cuando bajó el sol, eh, sentía mucho dolor y de hecho me senté y empecé a sangrar. Mi mamá vio sangre en el inodoro, pero no lo entendió ella, no se percató. Eh, entonces me puso algodón con aceite caliente. Me puso eso en la zona anal. Y después de ahí me acosté y me dormí. Y después ya no recordé más nada. Muchos años después, cuando tenía, no sé, más o menos unos 12 13 años, estaba constipado. Había comido muchas cosas muy secas, estaba constipado y después de hacer mis necesidades, eh, tuve como un pequeño sangrado a causa de la constipación. Y en ese momento mi mamá volvió a hacer lo mismo, volvió a hacer aceite caliente con un algodón y eso me generó un recuerdo, me despertó un recuerdo. No lo entendía del todo, pero era como una alarma que se me como despertó, ¿no? Por decirlo así. Claro. Y de a poco se fueron activando los recuerdos. Eh, no sé si se entiende lo que estoy explicando Sí, claro, desde ese momento. desde ese momento. O sea, eso fue también uno de los marcadores que fui como tomando en cuenta para poder, o sea, yo puedo recordar todo esto después viéndolo gracias a una vida de oración,
gracias a un acompañamiento psicológico, lo puedo ver y lo puedo recordar y lo puedo contar, porque lo he perdonado. Normalmente si uno no lo perdona, realmente yo he escuchado personas que no lo pueden contar, lloran, sufren, les duele y realmente los entiendo. Pero beneficia mucho perdonar. Perdonar hace que uno pueda seguir adelante con tu vida. Claro, como lo estás diciendo. Pero qué importante que lo que decías, ¿no? Tu mamá no se percató, no se dio cuenta, porque era así, ¿no? Antes te mandaban a la tienda, lo digo por mí también, lo mandaban a uno a la tienda, no tenían como en la mente como que realmente alguien pudiera cometer una acción así. O sea, era como normal que los hijos fueran a la tienda, compraran, pero ya hoy en día ya se ha entendido mucho que esto no debe pasar, ¿no? Que a los niños no se debe mandar solos a la tienda ni al colegio, No, que no se debe mandar y incluso lo que sí, hay que tener esto, ¿no? Esto en cuenta. A, lo- al- a los niños, a las niñas, hay que acompañarlos, ¿no? Hay que acompañarlos, hay que prestar atención a estas cosas. Eh, no, no sé cómo se hace, yo creo, supongo que los especialistas deben tener marcadores como para darse cuenta de esto, ¿no? Eh, Porque yo después no fui la misma persona, o sea, es decir, después de que empecé la primaria, yo tenía, o sea, hasta los 5 o 6 años tuve una infancia normal. Después de eso, eh, si bien el recuerdo fue encapsulado, me pasaban estas cuestiones, ¿no? De al acercarme a una persona, sentía esta sensación de transpiración y no entendía por qué. Después, esta cuestión, mi relación con el aprendizaje, como que se truncó. Al empezar a leer y al empezar a escribir, las palabras no las terminaba de completar. Era, y eso no lo entendía. No me fue fácil el aprendizaje. Eh, si bien es como que yo siento que tenía todas las capacidades para hacerlo, no me fue fácil. Yo, entonces, yo siempre traté de aprender a través de la escucha. Eh, Cada vez que tenía exámenes trataba de yo decirlo de manera oral, porque a la hora de escribir me costaba muchísimo. En el secundario inclusive yo prefería pasar al frente y hablar de la lección que escribirla, porque me llevaba muy mal con la escritura. Y no entendía por qué. Eh, y pude avanzar gracias a la música, fue un elemento para mí sanador. Gustavo, y con todo lo que hemos conversado, que la verdad ha sido muy importante este testimonio que has dado de vida, de transformación, de todo lo sucedido, pero sobre todo eso, ¿no? Ese testimonio compartido que hoy le dejas aquí a las personas. Me gustaría que compartieras un mensaje más, pues para finalizar con la entrevista, que le quisieras dejar a aquellas personas que han sido víctimas de abuso y bueno, también a todas aquellas personas que tienen sus hijos, como estás diciendo, que los cuiden, para que todos, entre todos, podamos cuidar a nuestros menores, pero sobre todo para aquellos que han vivido, que han sido víctimas de este suceso. Creo que el mensaje que puedo dejar a la familia es velar por nuestros hijos, estar atentos a ellos, en lo posible mientras son chicos, no dejarlos solos, tratar de acompañarlos. Es imposible estar en todo. Uno tiene que también dejar a la providencia de Dios que nos acompaña. Con esto quiero decir que lamentablemente pasa, pasa y lamentablemente va a seguir pasando. Pero pedirle a los padres, ¿no? De que uno no se ponga paranoico, ¿no? Sino que confiar en la providencia de Dios por un lado y por el otro lado acompañar a nuestros hijos, no dejarlos solos, tratar de estar con ellos, escucharlos, no juzgarlos, esperar
esperar paciente que ellos nos cuenten, ¿no? Por otro lado, después pienso en esto, ¿no? A estas personas que han vivido algo como lo que yo viví, decirles que es posible perdonar, eh, perdonar ayuda mucho, perdonar realmente creo que sana, perdonar, y es una experiencia que de la mano de Dios, de la mano de Jesús, podemos llegar a ese momento, se puede lograr. Eh, Siento que lo que yo viví lo pude ir superando de a poco, lo pude ir llevarlo, por decirlo de una manera, gracias a la fe, gracias a un acompañamiento eh, de los seres queridos que uno se tiene que rodear, ¿no? De amigos, de gente que realmente quiere lo mejor para uno. Eh, creo que va por ahí. Así es, Gustavo. Y bueno, una frase que te defina, Gustavo. Una frase. eh, Para mí, valentía, sos una persona muy valiente. Creo que la palabra es, no sé cómo decirlo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. De verdad que sí, Gustavo. Todo lo podemos en Cristo, quienes creemos en Dios y tenemos fe en Él. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿no, Gustavo? Exacto. Y bueno, agradecerle a Gustavo por haber estado aquí en el podcast, por haber compartido su historia, pero sobre todo por haber dejado este mensaje tan bonito, no solamente de perdón, porque es un mensaje de perdón, también su testimonio de vida, pero también ese ser que es Gustavo, en lo que él decidió continuar con su camino en la fe, en el amor, pero sobre todo mostrándonos a todos y cada uno de nosotros que sí se puede salir adelante pese a las situaciones que hayamos vivido en la vida. Gracias, Gustavo. Gracias. Nos vemos en un próximo podcast. Dios los bendiga. Chao, chao.